La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este Hoy por Hoy de esta mañana de martes con Eduardo Madina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, Áñez. Con Cristina Monja, Cristina de la Hoz. Me has liado tú, que me has preguntado. Sí, ya estamos, ya culpa no, es. claro, la culpa es de Madina. Porque me ha dicho, digo, viene Cristina Monge. No, Cristina de la Hoz, buenos Hola, días. ¿qué tal? Buenos días. Y en Radio Barcelona, Nacho Corredor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buen día, buenos días. Y suerte que te digo corredor y no carretero, que también me podría pasar en la última semana. No, eso ya me pasa menos porque no tengo el gusto. Pero carretero sí, porque viene en un ratito. Y también está aquí Ángeles Caballero. ¿Qué tal? Buenos días. Porque como vamos a empezar hablando de fútbol y Ángeles no ha resistido la tentación de incorporarse a este tramo del abierto para hablar del partido de esta noche, a las 9 de la noche, semifinales de la Eurocopa. Meana, hola de nuevo. Hola Ángels, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, me daba ayer envidia a Nico Castellano por las calles de París y me he venido aquí a las inmediaciones de la Hauptbahnhof, de la estación central de Múnich, donde empiezan a llegar ya las primeras banderas de Francia y España para el partido de esta noche. Bueno, a ver, sensaciones, porque comentábamos a las 8, hay bajas sensibles, bajas que son de jugadores que marcan también mucho esta selección. ¿Nos vamos a sobreponer a estas bajas? Sí, yo veo a España muy bien, muy tranquila, con una confianza enorme en su juego. Las bajas son importantes, sobre todo la de Carvajal, pero va a jugar en su puesto Navas, que es un futbolista muy experimentado y que para mí siempre cumple con nota. En el centro de la defensa va a jugar Nacho en lugar de Lenormand, así que no veremos dos jugadores nacidos en Francia jugando contra Francia, solamente uno, Laporte, que va a ser la pareja, como digo, de Nacho. Y luego en el medio, la lesión de Pedri es importante, pero Olmo le da al equipo mucho, es distinto. Pedri más pelota, Olmo más vertical, pero bueno, creo que las bajas están bien cubiertas y Francia recupera a Rabiot, que no sé si es bueno o malo, porque a mí me gusta más Francia con Camavinga que con Rabiot. Y luego en Francia dice la prensa que no va a jugar Griezmann de inicio y que estarán arriba Dembélé, Mbappé y Kolo Muani, así que hay que esperar hasta las 7 de la tarde para ver el 11 que saca finalmente el señor Deschamps. Y estamos diciendo todo el rato la Francia de Mbappé, pero Mbappé tampoco no está haciendo una gran Eurocopa, ¿no, Meana? No, ha metido un gol y de penalti, ha llegado muy cansado, fuera de forma y encima juega desde el primer partido con la nariz rota y eso le obliga a llevar durante los encuentros una máscara que le molesta y para mí le resta potencial. Ha sido más importante para su país fuera del terreno de juego que dentro del verde. Ha sido más clave en esas ruedas de prensa pidiendo el voto que jugando los partidos. Realmente ha sido más importante para su país que para su equipo. Esperemos que siga así y que no haga un buen encuentro hoy porque Mbappé en 5 minutos te manda para casa, pero objetivamente no está siendo el torneo de Mbappé. Y en nuestro historial de semifinales, Meana, ¿cómo vamos? Vamos muy bien, vamos muy bien. Las ganamos en la Eurocopa prácticamente todas. Perdimos la última en 2021, pero ganamos la de 2012, ganamos por ejemplo la semifinal contra Francia en el 84 con el gol de Maceda, ganamos la de 2008, importante con aquel partido contra Rusia en Viena, ganamos la primera de nuestra historia en el año 64, así que sí, en Eurocopas, las semis vamos muy bien. Y está sabiendo contener, no sé si la euforia, pero sí esa sensación, que es verdad, viendo todos los partidos, España, si no es la que mejor ha jugado toda la Eurocopa, de las que mejor ha jugado, y además ha ido avanzando, ¿se sabe contener esa euforia dentro del equipo? Sí, porque ellos creen que han llegado en el mejor momento al día clave y que lo que tienen que hacer es aprovechar este momento para ser campeones, porque no llegas bien a los grandes torneos siempre. A veces llegas en un mal momento, llegas con muchas bajas, llegas con muchas dudas y ellos, más que venirse arriba o a lo mejor emborracharse de euforia, son conscientes de que jugando así están ante una oportunidad histórica de ser la siguiente generación a la de oro y no se lo quieren perder. ¿Qué piensas que va a pasar, Meana? Yo creo que va a ganar España y creo que va a ganar relativamente bien. Creo que va a ser un partido largo, pero yo veo un 2-0 o algo así, porque realmente España está muy bien y como te digo, no van a dejar pasar la oportunidad de que estemos en Berlín el domingo jugando la final de la Eurocopa. ¿Largo quiere decir que habrá prórroga? Ellos no suelen perder dentro de los 90 minutos. Francia suele caer, si cae, en prórroga o en penalti. Así que sí, yo creo que hay que ir cenado al estadio y que saldremos tarde del campo del Bayern. Que será un carrusel largo. Yo creo que sí, la verdad. Pues Meana, a ver si podemos hablar mañana de ese pase a la final de la Eurocopa. Gracias.
Seguro que sí, un beso, Ángel. Chao. Hasta luego. Está muy bien la portada del Equipo de esta mañana con una imagen de una parte de la selección francesa con el eslogan "No pasarán", que además ha sido un lema que se ha repetido muchísimo en estos días de campaña electoral antes de las elecciones de la segunda vuelta de las elecciones legislativas, coreado por muchísima gente, sobre todo de ese Frente Popular, de ese nuevo Frente Popular, ese "No pasarán". Bueno, pues con la fotografía de los defensas y del portero en la portada del Equipo, el lema de "No pasarán". Esta selección que llega con la euforia contenida, como nos decía Meana, una selección que nos hace disfrutar, que además les hemos visto, y lo hemos comentado desde que ha empezado la Eurocopa, les hemos visto muy como equipo, muy como unos chavales, un grupo de amigos que juega, que disfruta y que gana, y en el que destacan dos personajes que son Nico Williams y Lamine Yamal, que hacen las delicias, que entre ellos dos son muy amigos, que se nota su complicidad, que hacen las delicias de los aficionados y que aportan muchísimo a esta selección. Y a partir de ahí, Ángeles Caballero empezó a notar cosas sobre la selección, porque también sabe de fútbol Ángeles Caballero en su cuaderno. Cuéntanos. Uy, esto ya crea unas expectativas que no voy igual a no cumplir. puedes cumplir. No, pero después de esta explicación que habéis dado exclusivamente deportiva, yo me puse a tomar notas en mi cuaderno y la verdad es que el cuerpo en un principio me pedía algo bastante previsible, ¿no? Ya sabes, pues esa selección española de fútbol como ejemplo, como foto de esa España real, la que pisa las aceras, la que va al mercado, con estos dos españoles, hijos de migrantes irregulares, dos franceses subidos a este carro porque simplemente les gusta este equipo y sus colores. Y un equipo que nos está permitiendo soñar de nuevo, que lo goza y que lo sufre también jugando. Y yo pensaba, qué bonita es esta España plural, la que celebra, la que no le tiene miedo a unas rastas ni a unos tatuajes, adolescentes de pelo en pecho, muchachos por hacer aún como Lamal, ya horneados como Williams y padres de familia numerosa como Morata. Pero no, he dicho deja de ser previsible y di otra cosa, porque veo a esta España también mucho más diferente que aquella de 2010, que subió a los cielos de Sudáfrica a un muchacho de pelo escaso y pierna feroz apellidado Iniesta y nacido en un pueblo de Albacete. La veo diferente y no necesariamente venida mejor, porque veo a una España, a veces se me antoja residual, pero otras veces me sale por todas partes, que también desprecia a un equipo porque hay, comillas, un moro y un negro en su banquillo. Algunos que se niegan a llamarla la roja porque así de simples somos algunos. Veo a una España demasiadas veces racista que concibe al otro como un peligro, como ese que deambula por ahí, que dicen algunos, y a saber en qué andará pensando o qué andará tramando. Veo a una España desacomplejada además, que no se corta un pelo, que no guarda las formas ni respeta al de enfrente o al que viene, que es otra forma de no respetarnos a nosotros mismos. Veo a una panda de imbéciles llamando mono a un jugador de fútbol, que llama Panchita también a la nueva incorporación a la familia. Veo a una España que se refugia en el "yo soy así", que se niega a actualizar su propio software, que oscila entre el resentimiento y el miedo, que ante las reivindicaciones de otros se siente agraviada y desatendida. He visto cosas como vosotros que no hubiera querido ver y he escuchado cosas, también como vosotros, que me han hecho helar la sangre. Mucha suerte, España, a la selección de fútbol y también al resto. Edu, ¿tú cómo ves a esta selección? Y luego, ¿tú crees que yo pensé que en la Eurocopa de 2008 se había conseguido que la selección española fuera una selección de todos, que se habían quitado ya los complejos por las banderas, por llamarla roja, por todas esas cosas, ¿no? Que siempre eran connotaciones sobre la selección española. ¿Tú cómo ves ahora esta selección? Pues yo creo que es una selección con un fútbol muy divertido, con una identidad de juego que durante unos cuantos años después de las victorias de 2008, 10 y 12 pensábamos que nos costaría volver a ver. Yo creo que es una selección de todas las esquinas de este país, no son 11 jugadores del Madrid y del Barça, sino que juegan en muchos equipos que a priori no son los dos que ocupan todo el día la frontal en el debate del deporte. Yo creo que es una gran detectora de racistas y xenófobos. A la primera que toca el balón Lamine Yamal o Nico Williams saltan 3 o 4, por tanto es fácil detectarlos gracias al juego de la selección. Y yo creo que es un indicador adelantado del futuro. Esta selección es la España de mañana, no es la de antes de ayer que algunos sueñan, por la que sienten nostalgia, su paraíso perdido de todos hombres blancos, todos heterosexuales, todos de derechas, todos iguales a ellos mismos. Es una sociedad representada en su pluralidad y su complejidad, y la España de mañana se parece mucho más, afortunadamente, a estos jugadores que vemos saltar con esa camiseta de España al campo en cada uno de los partidos de la selección,
que a estos racistas y a estos xenófobos, que porque hay dos personas que tienen la piel de un color distinta a la piel que tienen ellos, creen que es un indicador de que este país ya es otro y que no merece la pena, etcétera, ¿no? Nico Williams es del Atleti, y como sabes, yo también soy del Atleti. Me gusta casi más el Athletic de Bilbao que el fútbol. Y le vemos jugar allí, junto con otros jugadores que todos o han nacido en Euskadi y Navarra o se han formado en Euskadi y Navarra, y son blancos, son negros, tienen 22 años, tienen 16 años, tienen 30 años, sus padres vienen de un lugar, sus madres vienen de otro. Esa pluralidad de la sociedad vasca que tenemos representada en el Athletic de Bilbao, el equipo de Nico Williams, pues ampliada, es la misma que tenemos en el conjunto del país dentro de esta selección. Nada, una maravilla. La España del futuro y un instrumento de detección de xenófobos. Lo tiene todo. ¿Y tú, Cristina, cómo la ves esta selección? Pues mira, al margen de consideraciones deportivas, que va a ser un espectáculo, yo estoy deseando que arranque el partido. Yo lo estoy vinculando mucho al debate sobre el tema de los menores inmigrantes no acompañados, ¿no? Ese debate que hay en torno a... Me cuesta tanto hablar de reparto porque parece que no estamos hablando de personas, que no sé qué término reubicación, podemos... Reubicación, ¿no? Distribución, quizá más que reparto o cuotas, que es verdad que a veces es complicado, porque estamos hablando de menores, además, de niños y de niñas. Y entonces yo creo que son dos debates muy relacionados, ¿no? Tenemos una selección, yo recuerdo esa España homogénea de mi infancia, en la que en clase no éramos más que niños lo más exótico. Ahora sí teníamos un padre de Burgos, eso era lo más exótico, y ahora efectivamente es verdad que mi padre era de un pueblo de Burgos, por eso pongo el ejemplo, ¿no? Que es verdad que ahora tenemos una España que es completamente distinta. Este fin de semana el Ministerio del Interior hablaba un poco, pasaba unos datos un poco sobre el mapa de la inmigración en España, ¿no? Y en 25 años, desde 1999 hasta nuestros días, hemos pasado de 1 millón de inmigrantes a 7. O sea que es verdad que para nosotros es un fenómeno relativamente nuevo en relación con otros países de nuestro entorno, pero ha sido un fenómeno muy creciente. Y cuando se habla de niños, de menores, pues a mí inmediatamente se me va a la vista la selección con esos jugadores que parece que no tienen edad todavía ni de haber terminado la ESO, que son unos hay críos. Uno que no, o sea, Lamine Yamal aprobó cuarto de eso, añitos. exacto, aprobó el cuarto de eso en la concentración. Dices, pero si es que todavía no tienen ni edad. Y yo creo que es muy significativo para, digamos, dotar al debate sobre los menores no acompañados de cierta humanidad y de cierta, sobre todo, de visión de futuro. Nacho. No, me gustaba la afirmación que hacía Eduardo cuando hablaba de la selección española como la España de mañana, ¿no? Y probablemente también ya sea un espacio de representación de la España de hoy. Incluso alguien podría decir que, atendiendo a las cifras que la propia Cristina de la Hoz señalaba, mejor que algunas instituciones, ¿no? La diversidad que vemos en la selección española es una diversidad mayor de la que vemos representada en algunas instituciones. Y es importante que los símbolos representen a las sociedades a las que se dirigen o a las que intentan representar, y en las que la sociedad pueda reflejarse de alguna manera. Entre otras cosas porque no hacerlo expulsa a una parte de la sociedad de los símbolos compartidos, y justamente en las últimas horas y en Francia hemos visto qué es lo que ocurre cuando hay una parte de la sociedad que no se siente representada en la oficialidad de los símbolos de un país. ¿Alguna cosa más, Ángeles? No, estaba pensando en que efectivamente, aparte de ese detector de imbéciles, ¿no? que puede suponer, y que lo vemos en redes sociales, incluso probablemente en gente de nuestro entorno, que nos puede mandar gracietas que no tienen ninguna gracia y que también detecta y revela mucho de cómo somos cuando compartimos según qué cosas, ¿no? Estaba pensando que si lo hacemos, o lo hacen algunos más bien, con una selección que es gente con una ya carrera profesional y probablemente con un nivel de ingresos decente, que no harán también estos, porque claro, en todo racismo hay un componente aún que lo convierte más feroz, que es el clasismo, ¿no? Cuando estamos hablando eso de todos los que llegan buscando una vida y una oportunidad. Yo quería aprovechar, por cierto, para recomendar el documental de Nicolás Castellano, M, que habla sobre las historias que él ha recorrido, sobre las historias de varios menores que llegaron no acompañados, y cómo cada uno de ellos pues ha intentado y tiene hoy un presente y un futuro aquí entre nosotros, ¿no? En distintas comunidades autónomas. Entonces yo creo que eso es una mirada limpia que se hace con un recorrido que no ha sido desde luego fácil y ha estado lleno de dificultades, pero que revela, y lo de esta noche va a ser una fiesta, espero, de la que salgamos muy bien parados, pero es verdad que es un detector infalible, ¿no? Que los que hablamos de diversidad no nos damos cuenta de que hay lugares muy oscuros donde prima la endogamia
y la caverna, ¿no? Y esto también tenemos que saberlo detectar para intentar que se oreen y que se abran esas ventanas. ¿Vas a ver el partido? Pues mira, es que el del otro día me pilló en un avión. Entonces vi el primer gol, despegamos y al aterrizar vi el gol de Merino. Bueno, pues lo que tenías que ver. Claro, pero estoy pensando, mi hijo me ha dicho, mamá, no lo veas porque igual nos diste suerte el otro día no viéndolo. Y estás pensando en no verlo. Así que no lo sé. Pero ¿dónde me voy a meter para no verlo? Cristina, tú ya has dicho que vas a verlo, ¿qué estás contando? Sí, voy a verlo, pero me pasa como Ángeles, si no me echan de la sala. Porque también eres gafe. Pues pero es totalmente irracional. Algo o sea, totalmente injustificado que nos califiquen que le gusta así. el fútbol acaba cayendo unas cosas total y absolutamente irracionales. Entonces me dicen, es que cuando sales de la sala metemos gol. Entonces ya me siento como responsable y digo, pues voy a salir de la sala. ¿Tú, Edu, lo vas a ver? Sí, absolutamente. ¿Sí? Lo más importante de la semana. Pero yo no voy a verlo. ¿Pero por qué no? Pues porque tengo que dormir. A las 9. Ah, bueno, claro. Sí. Es que madrugas tú. Y es que además acaba de decirme Ana que va a haber prórroga y penaltis. Ya. O sea, no voy a verlo. Puedes venir de empalmada. Y además voy a decirte una cosa, que yo llevo muy mal los penaltis. Ya. Es decir, yo soy capaz de ver hasta la prórroga, pero los penaltis los llevo muy mal, muy mal. ¿Y tú, Nacho, lo vas a ver? El mejor día para cenar en un restaurante es cuando hay fútbol, porque el restaurante está solo para ti. ¿Qué es lo que vas a hacer tú hoy? Eso es. Venga, pues Ángeles, muchísimas gracias. Gracias a ti. Suerte, feliz verano. Igualmente, Ya no te veo. igualmente. Una pausa y, por cierto, vamos a estirar del hilo de lo que decía Cristina de la Hoz. Vamos a hablar de la polémica sobre la reubicación de los menores de aquellas comunidades que están sufriendo una enorme presión, como es el caso de Canarias o el caso de Ceuta. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Eduardo Madina, Cristina de la Hoz y Nacho Corredor. El Partido Popular sigue enredado en el debate migratorio y en sus contradicciones para la reubicación de los niños migrantes que están sobre todo en comunidades como Canarias o en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. El Gobierno le recrimina al Partido Popular que las comunidades solo hayan acogido al 15% de los migrantes que se acordaron al final del pasado año. Y a esta presión se suma ahora otro ultimátum de Vox, porque Santiago Abascal le dice al Partido Popular que va a romper todos sus gobiernos con el PP si Feijóo acuerda esa reubicación de niños migrantes. Mariela Rubio, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángel. Y Feijóo ahora lo que intenta es hacer equilibrios. No cree mucho en ese ultimátum de Vox, no cree que llegue a ningún sitio y quiere dejar las cosas como están, que el reparto de menores sea voluntario. Sí, mientras tanto, Abascal, como dices, aumenta la presión y exige a los populares ya no solo que rechacen la modificación de la ley de extranjería que prepara el gobierno, sino que se opongan a cualquier distribución. En definitiva, pide que el PP active un telón de acero ante los menores migrantes en los territorios donde gobiernan juntos. Si el PP en alguna de esas regiones quiere sentarse a pactar con Sánchez sobre eso, que nos lo diga, no es problema. O sí es un problema, pero que nos lo diga ya. Y abandonaremos esos gobiernos inmediatamente. No seremos cómplices ni de los robos, ni de los machetazos, ni de las violaciones. El hecho cierto, Ángels, es que el PP aleja casi definitivamente la posibilidad de un acuerdo con el gobierno para reformar la ley de extranjería. Una reforma, recordamos, que haría obligatorio el reparto de menores migrantes. Pero, en contra de lo que le pide Vox, Feijóo aseguraba ayer que sus territorios sí están dispuestos a reubicar a menores desde Canarias, pero como se ha hecho hasta ahora, con el sistema voluntario actual. Eso sí, excluyendo a las comunidades autónomas, decía, que estén al máximo de capacidad. Es ser solidario siempre que tengamos capacidad en las comunidades autónomas para recibirles. Nadie puede dar lo que no tiene. Las comunidades autónomas pondrán a disposición del Gobierno central su capacidad para atender a los menores. Se refería Feijóo, sin mencionarlos, a territorios como la Comunidad Valenciana, que denuncian estar ya saturados. Con esta fórmula, el líder popular busca conciliar las demandas de todos sus territorios con las del PP canario, que forma parte del gobierno allí. Pero, desde luego, esto supondría cruzar la línea roja que ha planteado Vox. De momento, en Génova dicen no tener miedo a las amenazas de Abascal y veremos, porque mañana será el día clave cuando se reúna la conferencia sectorial en Tenerife. Mariela, gracias. A vosotros. Nacho, no sé hasta dónde pueden llegar las amenazas de Vox, pero lo cierto es que la reubicación voluntaria, y los datos lo demuestran, es insuficiente. Hablamos de solo el 15% de los que se acordaron reubicar el año pasado. Bueno, porque aquí en el fondo el conjunto de la Unión Europea ha delegado en España el control de las fronteras de la Unión Europea
y parece que pues los españolazos que están en algunos gobiernos delegan en las Islas Canarias el control y el acceso a la frontera de España. Y que le pregunten al gobierno del Partido Popular de Canarias qué piensan de sus colegas de gobiernos autonómicos como el de Valencia, cuando se inhiben de la responsabilidad de que en España no haya problemas mayores de los que hay. Porque es evidente que el impacto de 100 personas en 1 kilómetro cuadrado no es el mismo que el impacto de 100 personas en 100.000 metros cuadrados. No es el mismo. Y encima, en paralelo, vamos escuchando desde el terreno del mundo económico cómo en nuestro país hay muchos nacionales que no quieren asumir determinados tipos de trabajos y determinada actividad económica que no se desarrolla porque no hay mano de obra. Y sin embargo, llama la atención también que, así como en otros países, el caso de Alemania ha sido en esta tertulia muy convocado, el mundo económico tiene una voz, lidera el debate en torno a cómo abordar las cuestiones demográficas y las cuestiones migratorias. El mundo económico en nuestro país no tiene una intensidad tan viva. Desde la lógica demográfica hay un problema, no en España, sino en Europa, probablemente en buena parte de Occidente, respecto a nuestra pirámide de población. Y la paradoja es que, pese a que eso genera problemas en el ámbito del empleo, en el ámbito del sistema de bienestar, la aproximación que hay de forma generalizada por parte de muchas instituciones es abordar el debate desde una lógica de la seguridad o desde la lógica identitaria incluso, pero no desde la lógica económica, que probablemente es un elemento de racionalidad que podría dar parámetros compartidos para abordar algo de estas características. Bueno, a mí lo que hemos escuchado me lleva a hacerme una pregunta sobre qué quiere ser de mayor el Partido Popular, porque me parece que no se puede gobernar con racistas y con xenófobos. No es que no se pueda coincidir en una votación de un tema determinado, que se puede coincidir en votaciones de temas determinados con mucha gente. Pero otra cosa es coaligarte en gobiernos municipales y autonómicos hasta el número tan elevado que tiene el Partido Popular con un partido que vincula inmigración a machetazos, a violaciones y a lo que hemos escuchado al señor Abascal decir en el corte que habéis puesto, Ángels. Porque el caso que haya podido verse cómodo durante todo este tiempo, desde el mes de mayo pasado, un partido que dice aspirar a interpretar al conjunto de la sociedad española, ese partido debe saber que es incompatible interpretar al conjunto de la sociedad española si vinculas inmigración a machetazos y violaciones. Eso se puede hacer desde la marginalidad del espacio político, pero convivir y coaligarte con la marginalidad del espacio político que cree que en la inmigración hay violaciones y machetazos, te tiene que llevar a replantearte, si no desde el punto de vista estratégico, sí al menos desde el punto de vista ético, qué quieres hacer con el país que te ha tocado gobernar en muchas ciudades y en muchas comunidades autónomas. Segundo elemento. ¿De verdad está cómodo el Partido Popular con estos mensajes cuando de lo que se trata es de tratar de reubicar presión migratoria que está sufriendo una comunidad autónoma que gobierna el Partido Popular, que es Canarias? Es su gobierno en Canarias quien está sufriendo una presión migratoria para tratar ahora en un debate de reubicación de personas que están emigrando hacia aquí. Emigrar no es irse de Erasmus, por si alguien en la calle Génova cree que emigrar es irse de Erasmus. Emigrar es huir de hundimientos de países, situaciones de guerra y pobreza estructural. No se suben en un cayuco porque piensan que lo que queda encima del agua es mucho peor de lo que dejan atrás. Es justo al revés. Es que ese trozo de madera encima del agua es mejor de lo que dejan atrás. Por tanto, esa es la trayectoria y esa es la travesía. Ahí donde unos ven machetazos y violaciones, yo veo esa decisión vital a todo o nada que mucha gente se la juega en noches muy oscuras de un lado de la orilla del Mediterráneo hacia el otro, ¿no? Y este debate requiere de otro enfoque de humanidad, otro enfoque ético. No puede vertebrarse alrededor de las salvajadas verbales del señor Abascal. Requiere de otro enfoque ético, estratégico, moral, político, diría que geopolítico de país también. Requiere de otra altura. La pregunta que nos tenemos que hacer quienes escuchamos este tipo de debate es: ¿de verdad se puede gobernar con quienes creen que inmigración es violaciones y machetazos? Este es un tema, por eso hemos dicho muchas veces en el Abierto Hoy por Hoy que una cosa es que un partido más hacia un extremo o hacia el otro te pueda resultar más o menos ajeno a ti, a mayor distancia de mí, menos... No. Esto va de que hay una serie de señores que habitan la dirección de un partido que son unos xenófobos y unos racistas. Y no sé hasta qué punto se puede plantear gobernanza de ninguna institución con gente así, ¿no? Así que esto es lo que me lleva... en fin, no sé si es el enfoque más adecuado, pero a mí es lo que me sale al escucharles.
en el abierto Eduardo Madina, Cristina de la Hoz y Nacho Corredor. Y saludamos también hasta ahora al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, a Juan Vivas. Presidente, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángeles y compañía. Presidente, escuchábamos hace unos momentos a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, hablando de la necesidad de que la reubicación de los migrantes, sobre todo de Canarias o de Ceuta, tiene que ser voluntaria. ¿Es suficiente con una reubicación o con una acogida voluntaria por parte del resto de comunidades autónomas? Bueno, mire, yo lo que destaco, Ángeles, es que el Partido Popular ha manifestado su compromiso con la solidaridad en este importante ámbito, y creo que tenemos un foro para llegar al encuentro y al acuerdo, que es la conferencia sectorial, en la que forman parte de la misma tanto el Gobierno de la Nación como las comunidades y ciudades autónomas. Creo que en lo que concierne específicamente al ámbito de los menores, es ahí donde debe de abordarse esta situación, y creo que parte de la consideración de que la situación que se está viviendo en Canarias y en Ceuta es absolutamente insostenible, y que, apelando a esa solidaridad, a la lealtad institucional y al principio al sentido de Estado, pues es necesario buscar fórmulas que alivien de manera inmediata esta situación mediante la aplicación de los correspondientes planes de respuesta o contingencia, como digo, entre todas las comunidades autónomas de España, y al mismo tiempo asumir que estamos ante una situación de carácter estructural y que requieren de medidas estructurales que, de ese sentido de la solidaridad, conforme a la consideración de un asunto de Estado, pues requieren reformas legislativas, requieren ampliación de recursos y requieren la correspondiente financiación. Creo que todo al servicio de la primera y máxima prioridad, que es atender al menor en debidas condiciones. Pero déjeme que le pregunte, ¿usted aprecia solidaridad en el resto de comunidades autónomas? Yo sé que ustedes han hablado con el resto de comunidades autónomas. Sí, yo creo que las razones por las que no se ha llevado a cabo hasta ahora este plan de respuesta y por qué no se ha abordado de manera decidida, cosa que yo creo que es urgente hacer, cómo se resuelve de forma estructural un problema estructural, no han sido apelaciones a la falta de solidaridad, no han sido apelaciones a la negativa a acoger a menores, no han sido apelaciones a la consideración de que el menor no merece atención. Esto no lo he oído. Por tanto, yo tengo que confiar en lo que le he dicho antes. Tengo que confiar en la lealtad institucional, tengo que confiar en la solidaridad y tengo que confiar en el sentido de Estado. Finalmente, Ángeles, tengo que confiar en los pilares de la Constitución. Por tanto, creo que esta es una cuestión que merecería ser aparcada del ámbito de la confrontación política y partidista y situarse en el asunto, en el ámbito de los asuntos de Estado. Cuando usted dice apelar al sentido de Estado, al sentido de Estado también del Partido Popular, entiendo. También de todos, también del Gobierno. Es decir, todos. Es decir, nadie debe de utilizar este asunto para hacer cuitas, batallas ideológicas o partidistas. Creo que tenemos un marco constitucional que define claramente cuáles son las opciones a seguir. Nuestra democracia se edifica sobre el respeto a los derechos humanos, la defensa de la dignidad de la persona y el tratamiento de la persona por encima de cualquier otra condición. Si hablamos del menor, estamos hablando de una persona que debe de ser objeto de una especial atención. Plantea el Gobierno una reforma de la Ley de Extranjería para la reubicación, que entre otras cosas contempla la reubicación de estos menores. ¿Debería el Partido Popular apoyar, votar a favor de esta reforma de la Ley de Extranjería? Le planteo cuál es mi posición, Ángeles, que creo que coincide con la del Partido Popular. Hay una situación insostenible. Yo le voy a dar el dato de Ceuta. Nosotros en lo que va de año hemos tenido un incremento en las llegadas que significa el 365% de aumento en comparación con lo ocurrido en el mismo periodo del año anterior. Y le quiero dar otro dato. Ceuta tiene multiplicada por 4 su capacidad de acogida. Es decir, está sobrepasada la capacidad de acogida en 4 veces.
Eso en un contexto de una ciudad extrapeninsular, una ciudad que es frontera terrestre, la única frontera terrestre junto con Melilla de Europa en África, con un reducido tamaño. Tenemos 19 kilómetros cuadrados, el conjunto de España es de 500.000 de kilómetros cuadrados y además con unas dificultades objetivas para el desarrollo económico y la creación de empleo que todo el mundo conoce. En esta situación y en la que vive Canarias, creo que el Estado tiene que dar respuesta, y Estado somos todos. Estado es el Gobierno de la Nación, Estado son las comunidades autónomas y Estado son las Cortes Generales. Por tanto, insisto y contestando a su pregunta, creo que hay que modificar la ley para que las derivaciones no solamente sean vinculantes, sino sean automáticas. Tenga en cuenta, Ángels, que nosotros para sacar 40 menores, en la última experiencia que tenemos, es decir, para derivar a la península 40 menores, tardamos 6 meses. 40 menores en Ceuta pueden entrar en 2 días. Y estoy hablando de precedentes basados en hechos, que no estoy especulando, que son hechos ciertos. Entonces hace falta modificar la ley para que sea vinculante el traslado, para que sea ágil y operativo, pero también tenemos que reflexionar si la capacidad de acogida que tiene España en su conjunto es consecuente con el nivel de las exigencias, con el nivel de respuesta que exigen los menores que están llegando a España. Y luego la otra componente es que hay que establecer la cobertura financiera necesaria para que esto se pueda atender debidamente y no vaya en detrimento de la calidad en la atención que merece el menor por parte del Estado, por parte de los presupuestos generales del Estado. Déjeme ver si completo la respuesta, porque me queda claro que usted considera... No se preocupe. De todas maneras, yo le agradezco enormemente que nos haya puesto en el mapa, cosa que no siempre ocurre. No se preocupe, pero por completar la respuesta, ¿usted considera necesaria esa reforma de la ley de extranjería para mejorar esa reubicación o los mecanismos de esa reubicación? Eso es. Y déjeme que por completar la respuesta, ¿y el Partido Popular debería apoyar esta reforma de la ley de extranjería? Yo creo que el Partido Popular debería de apoyar esta reforma de la ley de extranjería siempre y cuando responda a una medida estructural eficaz para resolver el problema. Y por tanto hay que entrar en un periodo de manera inmediata, no dilatada en el tiempo, porque no tenemos mucho tiempo, pero deberíamos de entrar en un proceso de negociación, de diálogo, de acuerdo, para que la medida salga como todos pretendemos, es decir, para que esto derive en un instrumento, en un mecanismo eficaz para abordar un problema estructural. Insisto, se requiere reforma normativa para darle carácter vinculante y automático o ágil al menos, y al mismo tiempo también analizar con qué capacidades contamos en el conjunto de España para la acogida y con qué financiación contamos para dar la respuesta adecuada. Creo que esos son los 3 ámbitos de las medidas estructurales que se necesitan. Presidente, muchos de esos menores extranjeros que llegan a Ceuta lo hacen por vía marítima. El otro día escuchamos al portavoz del Partido Popular, a Miguel Tellado, pidiendo al Gobierno el uso de la Armada para frenar esa llegada de pateras. Es una demanda que había hecho la ultraderecha, que había hecho Vox hace algún tiempo. ¿Usted está de acuerdo con esta medida o cree que no es la solución para frenar esta crisis migratoria o la presión migratoria? Mire, yo lo que creo, cualquier comentario que yo pueda hacer respecto de ese asunto específico del despliegue de nuestra Armada para contener o controlar la inmigración, pues podría distraernos de la cuestión fundamental, y no es que quiera tirar balones fuera. Lo que yo quiero decir es que esto hay que abordarlo con la necesaria seriedad, y que llevo 23 años sirviendo a Ceuta como presidente de los ceutíes. Y en estos 23 años, y han pasado distintos gobiernos, siempre he referido a algo que considero fundamental y que hoy me va a permitir que yo ratifique ante la cadena SER y en su programa, y es que hace falta una política común europea en materia de inmigración. Y si me pregunta en qué debe estar basada esta política común europea, hombre, yo no estoy en condiciones, hay voces más autorizadas que la mía para hablar de las medidas, pero yo sí le apuntaría a algunos ejes. En primer lugar, creo que eso debería estar enfocado a abordar de manera decidida y enérgica, con recursos suficientes, las causas que originan el fenómeno migratorio. No creo que Europa haya dado la respuesta adecuada
respecto de cuáles son las causas que originan el fenómeno migratorio. Las personas no emigran o no se mueven o no se van de su tierra porque sí, se van para mejorar sus condiciones de vida. Esto es de verdad el efecto llamada. Por tanto, ¿qué hacemos desde Europa para abordar la raíz del problema o del asunto? En segundo lugar, creo que hay que profundizar con la colaboración con los países de origen y tránsito. Creo que es absolutamente necesario dotar adecuadamente nuestras fronteras. Creo que hay que perseguir a quienes trafican con seres humanos y sobre todo y fundamentalmente, y en eso creo que estamos todos los demócratas de acuerdo y por supuesto está de acuerdo el Partido Popular, hay que preservar como primera prioridad la protección de la vida y la integridad física de las personas. Hace unos días, muy pocos días, apareció en Ceuta el cadáver de un chico con 20 años. Esto no se repara. El dolor que produce este drama no se repara. Por tanto, política común europea, y no nos distraigamos en las medidas sin antes no haber llegado a un acuerdo sobre los fundamentos, sobre las prioridades, sobre los ejes, sobre el objetivo. Hemos escuchado hace un rato a Santiago Abascal vinculado a la llegada de migrantes a violaciones, machetazos, delincuencia. ¿Pesa demasiado la presión de Vox sobre el Partido Popular a la hora de modular el PP su política migratoria? Pues mire, no creo, en primer lugar porque ya le he dicho, en ningún caso, en ningún momento yo he oído a nadie del Partido Popular que la posición que mantenemos en relación con la inmigración esté condicionada por los posicionamientos políticos de Vox. No han sido esas las razones. Nadie del Partido Popular ha negado la solidaridad, nadie del Partido Popular ha negado la acogida de menores, nadie del Partido Popular ha negado la atención debida al menor. Y le digo más, ya hablo por Ceuta, ¿no? Aquí, como usted comprenderá, el debate de la inmigración pues forma parte de la cotidianidad. Bueno, nuestra posición respecto de Vox es absolutamente diferente. Diría que es absolutamente irreconciliable. Es más, me permito calificar que es una postura hipócrita y no solo. Creo que es una verdadera excusa lo que están diciendo. Son posturas irreconciliables porque, mire, nosotros pensamos que el menor, antes que cualquier otra cosa, es menor. Y por ser menor merece una atención especial, con independencia de su origen, de su raza, de su credo o de cualquier otra condición. Y después porque Vox no plantea ninguna solución. Porque lo que plantea es el retorno de los menores a sus países de origen. Y mire, esto, según pronunciamientos recientes del Tribunal Supremo, es inviable. Los menores no pueden retornar a sus países de origen si no media voluntad del menor para retornar. Por tanto, me parece que son posiciones absolutamente inviables y que responden a posicionamientos ideológicos que no compartimos en absoluto. No comparten en absoluto, presidente, pero no es su caso, pero sí se comparten gobiernos con quien tiene ese posicionamiento, discúlpeme que termino, que comparte gobiernos con quien defiende esos posicionamientos que usted califica de hipócritas, y Vox amenaza con romperlos si la política migratoria del PP no se acerca a lo que Vox considera. Bueno, pero ya hemos oído a dirigentes del Partido Popular que mantienen esta postura que yo le estoy diciendo, con independencia de lo que diga Vox, las presiones de Vox. Estoy convencido de que el Partido Popular no se va a someter a las presiones de Vox, entre otras cosas porque para el Partido Popular los principios y los valores están por encima de los gobiernos. Y una última cuestión. ¿Habla usted directamente con Alberto Núñez Feijóo de esta cuestión? Bueno, yo con Alberto Núñez Feijóo de esta cuestión he hablado muchísimas veces. Conozco la posición del presidente. Sé que el presidente es una persona comprometida con la solidaridad, con la lealtad institucional y con el sentido de Estado.
es una persona para el encuentro, es una persona moderada, es una persona centrada. Creo que responde fielmente a los espíritus de la Constitución de 1978 y esto me transmite seguridad y confianza. Pues, presidente Juan Vives, yo agradezco muchísimo que nos haya atendido esta mañana. No se puede imaginar, Ángel, lo que yo lo agradezco, porque muchas veces nuestro tamaño nos perjudica a la hora de poner en el conjunto de la información nacional las peculiaridades de Ceuta, los condicionantes y nuestras dificultades también en este ámbito de la inmigración. En cualquier caso, quiero decirle, y permítame que utilice la amplia audiencia de su programa para decir que Ceuta es un pueblo que pide solidaridad en esto, pero que también ofrece mucha solidaridad al resto de la casa común, que este es un pueblo que lleva en el ADN la resistencia, en el corazón la convivencia y en el alma el amor a España. Muchas gracias, Ángel. Presidente, muchísimas gracias. Cristina, que no habías intervenido todavía, además después de haber escuchado ahora la posición del presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que dice no puede haber pugnas partidistas en esta cuestión, sino que debería haber un acuerdo y además no dejarse influir, él dice que no lo hace, pero no dejarse influir por unas políticas hipócritas, ha calificado en materia migratoria las políticas de Vox. Aquí hay dos planos distintos. Uno es lo que se dirime en la reunión de Tenerife de mañana, que es la reubicación de unos menores que vamos a recordar que ya están en España, es que no están fuera de nuestras fronteras, es que hablamos de unos menores que ya están en España. Y del mismo modo que España pide solidaridad al resto de Europa cuando se trata de la frontera sur, que nos hemos sentido muy abandonados, es lógico que el conjunto de España sea solidaria con Ceuta, con Melilla y con Canarias para una situación que les genera un problema, es que es un problema, digamos, hasta de espacio. O sea, estamos hablando de una cuestión, primero, que les resulta muy difícil de afrontar y que luego tienen unas fronteras muy limitadas. Lo que se pide en esa reubicación es que haya medios, financiación, medios humanos y materiales, financiación. Es decir, muchas comunidades dicen que ellos están a tope, que tienen sus centros ya saturados. Lo dijo ayer Valencia, pero yo también se lo he escuchado a Carles Campuzano, que es el consejero de Derechos Sociales de Cataluña, y dice, nosotros tenemos los centros saturados, o nos dan medios o es imposible afrontar nueva llegada de menores. O sea, que es que no solo las comunidades del PP están advirtiendo que vamos a necesitar, pues como ha dicho el propio presidente ceutí, más financiación, más medios, más centros para afrontar esto. O sea, hay una posición, digamos, generalizada entre algunas comunidades que efectivamente, y una de ellas es la catalana o el País Vasco, donde no gobierna el PP, que han venido a advertir exactamente de lo mismo. Y luego está el otro tema, que es el de la reforma de la ley y, digamos, incorporar a la ley de extranjería un automatismo en la distribución en la reubicación de menores. Y es ahí donde el PP discrepa bastante de lo que yo le he escuchado al presidente de Ceuta, porque lo que dicen en Génova es nosotros no somos socios del gobierno, los socios del gobierno son Junts, y hay que recordar que Junts en este ya ha dicho tema que no va a apoyar esta tiene reforma. una posición con un discurso que es muy parecido, muy similar al de Vox. Junts y Vox están teniendo un discurso que se parece mucho uno a otro, bastante xenófobo. Y también, por recordar, en enero de este año, a cambio de que Junts no participara en unas votaciones en el Congreso y salieran adelante 3 decretos, quiero recordar que el gobierno del PSOE negoció con Junts una delegación integral de las políticas migratorias, con un partido que tiene posiciones claramente xenófobas. Es decir, en este caso, ¿qué dice el PP en contra de lo que dice el presidente de Ceuta? No. Aquí quien se tiene que retratar es Junts, que para eso es socia del gobierno. Edu. Sí, pero la política migratoria es competencia del gobierno central. Entonces puede delegar. Ya recuerdo perfectamente, Cristina, que el capítulo fue muy raro. Sí. Porque yo diría algo más que raro. Sí, pero bueno, yo me voy a quedar en raro, porque creo que es raro delegar lo indelegable. Y la política migratoria es competencia exclusiva del gobierno central. Debe ser así, porque afecta a asuntos que son solo pueden ser competencia del gobierno central, ¿no? Es verdad que hay elementos narrativos en el discurso sobre migración de Vox que tiene similitudes con Junts. Diré que muy influenciado por Silvia Orriols, que tiene un discurso xenófobo a otra escala geográfica, pero lo tiene.
Y ahí hay una competencia en esa frontera entre electorados donde quizá Junts tenga la sensación de que tiene algún juego en este discurso, ¿no? A mí lo que me gustaría es que el PP no tuviera un ojo puesto en esa frontera con el partido de Santiago Abascal. Porque creo que si es un partido de Estado que aspira a volver a gobernar algún día este país, que gobierna tantas comunidades autónomas, requeriría, y nos gustaría a muchas ciudadanas y muchos ciudadanos de este país, que tuviera una mirada más humanista y más ética, más estratégica y más inteligente del fenómeno migratorio, sin el cual España tiene dificultades de sostenibilidad futura de su modelo de bienestar y sin el cual nuestros códigos éticos tienen dificultades de sostenibilidad en una conversación mínimamente seria. Excepto que queramos llenar el aire de xenofobia, racismo, cierre de fronteras, muros, autarquías y que nadie pueda entrar en este país porque este país es solo para quienes ya estamos aquí dentro. Me parece un debate menor, ¿no? Por tanto, ojalá, diría, que las posiciones del presidente del gobierno de Ceuta se parecieran más a las del Partido Popular y las del Partido Popular más a las del presidente de Ceuta, porque da la sensación, Ángels, que a mayor proximidad fronteriza con el fenómeno, más conciencia de envergadura y más conciencia de profundidad del asunto. Se le ve más cerca y más abajo. Otros están más lejos y muy superficialmente en el tema. Por tanto, yo sigo confiando en que pueda llegar a haber un acuerdo del que formen parte todos los gobiernos de las comunidades autónomas en reubicación de personas inmigrantes para que aquellas zonas geográficas de España que están sufriendo una mayor presión migratoria y que tienen problemas serios para el acogimiento puedan sentir la solidaridad del resto de las partes del Estado. Y si eso pasa, pues será un Estado nuestro que funciona bien. Nacho. Yo quería estirar del hilo del último que decía Eduardo Madina. A más convivir con la complejidad, más sofisticación en el diagnóstico, ¿no? Claro. Y el presidente ceutí o el presidente de Canarias, del Partido Popular, lo expresan bien. El presidente de Canarias es de Coalición Canaria, que gobierna con el Partido Popular. Con el vicepresidente, sí. Tienes toda la razón, clavijo. En cualquier caso, un gobierno también del Partido Popular, sí. Y que harían bien en escuchar, sobre todo porque pasa en otro tipo de fenómenos a partir de los cuales hay quien hace enmiendas a la totalidad, ¿no? Cuando hablas con los protagonistas o con quienes están más cerca de la complejidad, los diagnósticos suelen responder mejor siempre a la racionalidad. Y ese es el camino. El presidente ceutí ha señalado en 3 ocasiones, y es algo que interpela desde luego a sus colegas, al sentido de Estado, ¿no? Y lo remarco porque me parece de muy mal español querer delegar en 3 puntos concretos del territorio la gestión de nuestras fronteras. Y desde luego, como el presidente ceutí señala, hay un elemento de fondo que tiene que ver con una distribución en el conjunto de la Unión Europea de los migrantes que llegan dentro de nuestro continente. Pero desde luego inhibirse en nuestro país y delegar la responsabilidad, la gestión del problema, la gestión de los retos que se generan con la llegada de nuevas personas en superficies muy pequeñas, es desde luego tener muy poco, y cito al presidente ceutí, sentido de Estado. Cristina. No, yo quería añadir que en el fondo yo no veo tantas diferencias entre la política de inmigración del PSOE y del PP, lo digo sinceramente. Hubo hace poco una votación en el Congreso para la regularización de 500.000 inmigrantes, que apoyó la única formación política que se quedó fuera. No recuerdo ahora mismo qué hizo Junts, si se quedó fuera Vox, pero el resto de las fuerzas políticas apoyaron. Insisto en que no sé exactamente qué hizo Junts, y aquí sabemos que todos los días se están produciendo devoluciones en caliente en la frontera. Incluso se han producido devoluciones en caliente de menores que le costaron a alguna delegada del gobierno el puesto. A grandes rasgos, no estamos en una política de inmigración muy diferente entre los 2 grandes partidos. Dejadme que avance, y como también ha sido una de las cuestiones principales, uno de los ejes sobre los que pivotó la campaña electoral y uno de los ejes también para entender lo que ha pasado en Francia en la segunda vuelta de las elecciones legislativas, nos vamos a ir hasta Francia porque allí Emmanuel Macron está intentando ganar todo el tiempo que pueda antes de tener que nombrar a un nuevo primer ministro. De momento mantiene en el cargo al suyo, a pesar de que ayer fue al Elíseo a presentar su dimisión, a Gabriel Attal, al menos hasta que pasen los Juegos Olímpicos y la izquierda se ponga de acuerdo sobre quién tiene que ser el primer ministro. En París sigue el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Hola. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenos días. El nuevo Frente Popular de Izquierdas, Nico, tiene que buscar a un candidato de consenso si quiere que los macronistas le apoyen en la Asamblea, y eso pasa primero por no proponer, y eso queda claro, a Mélenchon, a pesar de que la Francia Insumisa fue el partido que más escaños obtuvo dentro de ese Frente Popular.
Sí, es lo que han vuelto a reclamar esta mañana los de la Francia Insumisa. Manuel Bompard, que es el jefe, digamos, de este nuevo Frente Popular en la parte de la Francia Insumisa, que en una entrevista en la radio pública ha vuelto a señalar esta mañana, Ángels, que por qué no Mélenchon puede ser el candidato a la presidencia, digamos, a primer ministro. Y esta es un poco la línea roja, lo que divide a socialistas, ecologistas y al resto de diputados de pequeños grupos que se podrían sumar a esta coalición. Es la gran discusión. Ayer ya hubo una primera reunión entre las 4 grandes formaciones que forman parte de esa plataforma de izquierdas y en teoría, durante esta semana tendrán un nombre de consenso para presentar y para intentar conformar ese gobierno. Pero en todo caso se están acostumbrando aquí, como pueden, de manera acelerada, a esto de negociar coaliciones que no estaban nada acostumbrados, ¿no? Nos apuntabas a las 8, Nico, que habías podido hablar con Nayat Valot, que es exministra y portavoz del gobierno con François Hollande. ¿Ella qué análisis hace de la situación? ¿Qué cree que deberían hacer ahora los partidos? Pues fíjate, curiosamente, después de los resultados y después de analizar el deterioro del debate público en Francia, es una intelectual, ha sido ministra de Educación, ministra de la Mujer, ha sido portavoz socialista en la época del gobierno de Hollande, dice que lo que tiene que hacer la izquierda francesa para intentar gobernar es fijarse en España. C'est l'Espagne en l'occurrence qui fait plutôt figure d'exception pour nous, avec vraiment une gauche qui se tient, qui... Ella sostiene que la izquierda francesa debe mirarse en la española, que si la izquierda francesa quiere gobernar tiene que observar cómo lo consigue la española de una manera sosegada, haciendo que la sociedad crea en sus mensajes y sobre todo, dice, intentando que la gente no le tenga miedo a la izquierda, como lo ha hecho, dice, la coalición del gobierno en España. Es muy complicado en Francia. Hay una precarización de una gran parte de la población. Sobre el diagnóstico habla de una situación económica y social que es muy complicada en Francia y una precarización, dice, en una gran parte de la población y en particular porque ha dañado los servicios públicos que ayudaron a esta población. Y ahí la principal crítica que hace sobre Emmanuel Macron, al que lo considera principal responsable de este fracaso. Y también... Oui, cette attaque qui a été portée en effet sur les personnes ayant la double nationalité, elle est habla de los ataques continuados que ella sufre y también todas las personas con doble nacionalidad. Ha sido el eje, la diana de los ataques de la ultraderecha porque la han cuestionado, primero cuando fue ministra y ahora siguen cuestionando que las personas con doble nacionalidad acceden a puestos de la función pública, a puestos de responsabilidad pública. Ha sido protagonista, desgraciadamente para ella, de los discursos de odio de la extrema derecha. Reclama que la educación sea un poco la llave de la vuelta a los valores republicanos, a la convivencia, y como socialista dice que creen que la izquierda en Europa, no tanto en España, ha perdido el relato público por la manipulación mediática, dice, pero cree también que hay una batalla cultural que hemos perdido porque al final la gente solo cree en sus prejuicios, asegura. Nico, gracias. Hasta luego. Nacho, los votantes, los electores, los franceses pararon a la ultraderecha. Ahora responsabilidad de los partidos políticos, de los políticos, ponerse de acuerdo para trasladar eso a la Asamblea y a una cierta estabilidad en la gobernabilidad. Lo que el sistema constitucional francés tiene, pues tiene algunas ventajas e inconvenientes respecto al nuestro. Desde luego en contextos donde tan aparentemente contradictorios, que haya un sistema de confianza implícita en la Constitución que implica que un gobierno puede instalarse a menos que sea rechazado explícitamente por la Asamblea, facilita que en la medida en la que el nuevo iba a hacer un ejercicio de snobismo diciendo Nouveau Front Populaire. El Nouveau Front Populaire... Se puede traducir, se puede traducir. El Nuevo Frente Popular. Sí, lo que pasa es que en España tiene connotaciones históricas distintas probablemente, ¿no? Pero en la medida en la que el Nuevo Frente Popular tenga la capacidad de proponer a un candidato que no genera anticuerpos en el mundo Macron, incluso en el mundo de los republicanos, van a tener capacidad de proponer a un primer ministro. Y desde luego Mélenchon, que para entendernos en comparación con Yolanda Díaz sería una neoliberal, es decir, Mélenchon está a la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, de la izquierda, probablemente no sea el camino. ¿Y con qué perspectivas? Pues probablemente en estos momentos la especulación en la prensa francesa tiene que ver con por lo menos aprobar unos presupuestos este otoño, pero sin muchas más perspectivas respecto a cómo poder articular un proyecto a partir de entonces. Pensad que efectivamente, una vez más en Francia, y desde hace ya más de 20 años es así, se ha logrado una coalición de diferentes visiones del país para frenar a la ultraderecha, para frenar sobre todo a aquellos que enmiendan el sistema constitucional francés, surgido después
después de la Segunda Guerra Mundial, pero que en la mayoría parlamentaria de hoy hay comunistas, hay verdes, hay liberales, hay conservadores, y desarrollar un programa compartido en base a tanta contradicción, pues probablemente no va a ser nada fácil. Cristina. Vamos a ver, decía la ministra francesa y portavoz y ex portavoz con François Hollande, que teníamos que lo suyo era tomar nota de España, pero en España no estaba en cuestión quién iba a ser el primer ministro, o sea, estaba clarísimo. O sea, y el grandísimo escollo es quien asume la jefatura del gobierno francés. No tiene nada que ver la situación. Y no solo Mélenchon genera anticuerpos utilizando los términos de Nacho en los republicanos o en los macronistas, es que genera anticuerpos entre una parte de la propia izquierda, aunque sea más minoritaria que la Francia insumisa. Y ahí está la clave, a quién puede elegir Macron, cómo se pueden poner de acuerdo. Y qué figura van a elegir. No soy experta en política francesa, no sé si hay algún perfil que tiene más posibilidades que otro. Han conseguido, digamos, misión cumplida, el haber conseguido no solo que Le Pen no consiguiera mayoría absoluta, sino que quedase como tercera fuerza política. Hasta los de Macron han conseguido recomponerse un poco, pero a veces es mucho más fácil votar a la contra, votar contra un enemigo común, que luego ponerse de acuerdo, y ahora toca la parte más complicada, sin ninguna duda. Edu. Bueno, habrá que esperar, ¿no? Cómo resuelven esto. Fue no sé si para algunas casas de encuestas francesas, ¿no? Pero para muchos de nosotras y de nosotros fue una sorpresa esta segunda vuelta y cómo ha quedado. Yo creo que para ellos también, por la reacción de la gente, fue una sorpresa para ellos. Totalmente. Así que esperaremos a ver cómo construyen esta coalición negativa para evitar que el partido de Le Pen ganara estas elecciones y configurara gobierno. Pues a partir de esta buena noche electoral, a ver qué mañana de decisiones y de cohabitaciones para el propio gobierno es capaz de crear este espacio. No olvidemos que 1 de cada 3 franceses, de 30 millones, 10 millones han votado a Reagrupación Nacional. Claro, es que es una buena noche. Tampoco le ha ido mal del todo. No le ha ido mal, le ha ido bien. Le ha ido extraordinariamente bien, a pesar de que no ha sido capaz de quedar primera fuerza, ¿no? Pero desde luego, si 1 de cada 3 te votan, tienes un problema si no gobiernas, pero tienes un problema menor porque estás sembrando. Llevan muchos años sembrando y da la sensación de que esta ha sido una noche que, bueno, dependerá de qué hagan. Si son capaces de hacer un gobierno que tenga en cuenta la complejidad de todo este proceso electoral tan largo y tan difícil, pues a lo mejor estos 10 millones se quedan en 6 en las siguientes elecciones, pero si no aciertan, a lo mejor estos 10 son 12 dentro de un tiempo. Es que venían de 6 millones, 10 millones, o sea, han sido la fuerza más votada. Otra cosa es que por el sistema electoral no hayan, y además, sobre todo, por esa unión de los republicanos, de las fuerzas democráticas que no lo han conseguido. Aquí nos pasa que a veces proyectamos, ¿no? Una cosa son las aritméticas por el sistema electoral y las aritméticas parlamentarias que se producen en los acuerdos, y otra cosa son las corrientes sociológicas de fondo en la configuración de mayorías. Y son muchos votantes, a pesar de que la ley electoral haya primado lo que ha primado, pero de 30 millones, 10 millones. De 30 a 10, esta es la realidad del voto que han tenido, ¿no? Por tanto, que no nos engañen el número de asientos por el proceso electoral y las aritméticas de acuerdos para el gobierno con el mar de fondo del número de papeletas que entran en las urnas. Han sido muchas y son un aviso, no sé, ojalá no sea un indicador adelantado de futuro, ojalá estos 10 se queden en 6, pero tienen que trabajar y tienen que acertar con las decisiones que tienen que tomar en estos próximos días. Esperemos, ojalá tengan suerte. ¿Ibas a decir algo, Nacho? No, que pasa algo parecido en la lectura que se ha hecho probablemente de las elecciones en el Reino Unido, ¿no? Donde desde luego la victoria ha sido es aplastante por el modelo unipersonal. Efectivamente, pero los conservadores parecería por la foto, por los mapas, que no los vota nadie. Sin embargo, pues tienen niveles de votos similares a los que tienen partidos que gobiernan en España con los mismos porcentajes. Reagrupación Nacional ha tenido un aumento del 58% de sus diputados y sin embargo la mayoría presidencial de Macron ha visto reducida su presencia en el Parlamento con un 42%. El gran ganador respecto a su representación en las elecciones de este domingo ha sido el PS, el Partido Socialista. La Francia Insumisa continúa en niveles muy, muy similares. Lo que pasa es que la gestión de las victorias siempre tiene que ver con la gestión de las expectativas, ¿no? Y la expectativa estaba claramente puesta en la posibilidad de que Bardella, digamos uno de los delfines del
mundo Le Pen pudiera ser primer ministro. Ahora probablemente Macron tenga el incentivo de no hablar mucho, ¿no? Y de dejar que dentro del grupo de la izquierda se provoquen determinadas divisiones. Oye, a los pocos minutos de las elecciones, con 70 diputados, que es lo que tuvo Mélenchon, salió a reivindicar su victoria personal y la victoria de la Francia insumisa, ¿no? Y gestionar eso dentro de la coalición de izquierdas no va a ser fácil. La ventaja es que el incentivo para proponer un gobierno es que no tenga el rechazo del Parlamento. No hace falta sumar en votos explícitos a favor, y eso puede facilitar que la mayoría presidencial liberal del presidente Macron, o incluso los republicanos, puedan no oponerse a una propuesta que coja mejor el espíritu del Partido Socialista, de los Verdes o los ecologistas. Hemos visto en las últimas semanas, y es interesante para comparar también sistemas políticos, ¿no? Ver a conservadores republicanos reivindicar el parámetro de juego compartido que tienen con socialistas o con comunistas, explicitado de esta manera. Dice, oye, la república la defendemos nosotros, los conservadores republicanos, pero la defienden también los comunistas, no la defienden ni Le Pen, ni lo defiende Mélenchon. Pero esa reivindicación por parte de conservadores, pero de conservadores más conservadores incluso que nuestros conservadores, de un espacio y de un terreno de juego compartido con los comunistas, yo lo pondría sobre la mesa, sobre todo porque parece, y desde luego en nuestro país es así, que solo ante una amenaza existencial, que es lo que ha ocurrido en Francia una vez más, se pone sobre la mesa, ¿no? Pero es algo que en nuestro país, desde luego, y no solo ante amenazas existenciales, deberíamos tener más interiorizado. Dadme los últimos minutos para la noticia que encabeza prácticamente hoy todos los informativos y los titulares de los periódicos, y es el archivo de la investigación por terrorismo a Tsunami Democratic por un error del propio juez Manuel García Castellón, no por otra cosa. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Campos, expliquemos bien qué ha pasado, porque el juez García Castellón prorrogó la investigación fuera de plazo y eso ha hecho que tenga que tirar a la papelera estos años de investigación. Sí, el juez García Castellón incumplió la ley que establece los plazos de prórroga de la instrucción, aprobada, por cierto, por el Partido Popular, y todo lo actuado desde la fecha es inválido. El juez tenía que haber prorrogado la causa el 29 de julio de 2021. Se le pasó el plazo, lo hizo un día más tarde, y la Sala de lo Penal de la Audiencia anuló todas las diligencias practicadas desde esa fecha. Y se trataba de las más relevantes para la investigación, según García Castellón, desde el análisis de los dispositivos de los sospechosos, que tuvo lugar en septiembre del 21, hasta los informes de la Guardia Civil, el auto de imputación por terrorismo del 6 de noviembre de este año 23 y la exposición razonada al Supremo pidiendo la imputación de Puigdemont 10 días más tarde. El juez tenía que retrotraer los hechos a julio del 21 y ordenar el fin de las actuaciones y proponer juicio oral o archivar la causa. Y ante la falta de evidencias, tras ser anulada parte de la instrucción, ha optado por el único camino que le quedaba, el archivo. En cualquier caso, Ángels, las pruebas para imputar terrorismo siempre estuvieron en entredicho. La SER puede contarles que poco antes de las elecciones del 23J, el juez solo se planteaba imputar un delito de desórdenes públicos a los sospechosos de Tsunami, entre los que no incluía a Puigdemont. Es lo que se acordó en una reunión en el despacho de García Castellón, a la que asistieron el fiscal y 2 números de la Guardia Civil. Llegaron las elecciones, la configuración del Parlamento, la posible investidura de Pedro Sánchez vinculada a la aprobación de la amnistía, y de forma sorpresiva, sin que se lo pidiera la Guardia Civil o el fiscal, el 6 de noviembre del 23, el juez se sacó de las puñetas la imputación por terrorismo y 10 días más tarde, coincidiendo con la investidura, elevó exposición razonada al Supremo pidiendo la imputación de Puigdemont. De desórdenes públicos a terrorismo en 4 meses, sin evidencia o informe alguno que se lo pidiese. García Castellón, para acusar por terrorismo, se basó en argumentos tales como la muerte por infarto de un ciudadano francés en el Prat o conciertos celebrados en jornada de reflexión. Y ahora, Campos, ¿qué pasa con Puigdemont? Pues que a la magistrada y con los otros instructora, afectados.
Sí, claro. Tanto a él como a Wagensberg. Pues que a la magistrada instructora Susana Polo no le queda otro camino que el archivo de la causa contra Puigdemont y Wagensberg, debido a que toda la investigación está viciada desde julio del 21. El abogado de Puigdemont, que por cierto fue el que advirtió el error de García Castellón y recurrió a la sala en enero pasado, ya ha enviado al Supremo la decisión de ayer de la Audiencia Nacional para que actúe en consecuencia. La investigación de este procedimiento por terrorismo, Ángels, ha conllevado el empleo de unidades de la Guardia Civil prácticamente en exclusiva durante meses, viajes, costosas comisiones rogatorias, informes, así como el trabajo de numerosos funcionarios y la redacción de expedientes de diversas instituciones requeridas o el pago de incontables horas de abogados y procuradores. En definitiva, la instrucción de este tsunami ha costado decenas de miles de euros al erario público para acabar muriendo plácidamente en la orilla. Gracias, Campos. A ti, buenos días. Otra de las afectadas por la investigación del juez García Castellón de Tsunami y imputada por terrorismo es Marta Rovira, dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, viviendo en Suiza, y en unas declaraciones a RAC1 hace tan solo unos minutos ha dicho que se plantea el retorno a España y que incluso podría ser este mismo sábado. Los abogados me decían, bueno, vamos a mirar, a esperar un par de días, miremos las reacciones. A mí me gustaría mucho poder volver y participar en la Asamblea de Mujeres de Esquerra Republicana que hay convocada el sábado por la mañana y romper ya la conexión por pantalla que hace 6 años que aguanto. Y esto podría ser este mismo sábado. Edu, sorprendió el cambio de desórdenes públicos a terrorismo, que era algo que no había aparecido en la instrucción hasta ese momento, hasta que se estaba negociando la ley de amnistía, pero al final será por un error del juez que esto quede en nada. Sí, es una pena, porque es un defecto de forma lo que invalida la instrucción de esta causa, donde este juez trata de ver terrorismo donde no hay terrorismo. No sé si es porque algunos venimos doctorados de un territorio sobrecargado de terrorismo o porque este es un país que sabe perfectamente lo que es terrorismo, y aunque este juez tratara reactivamente de ir construyendo una causa por terrorismo contra Tsunami Democrático, pues yo no lo veía por ningún lado. Entonces, más allá del debate de fondo que tuvimos muchas mañanas aquí en el Hoy por Hoy de la cadena SER, y que se ha tratado a fondo en el debate institucional, mediático, político, este país ha discutido mucho sobre este asunto, pues al final es un defecto de forma el que lo tumba, ¿no? No es la primera vez, hemos visto grandes instrucciones de causas en el pasado que por una cuestión de inhibiciones tardías, estoy pensando en el juez Garzón, defectos de forma, terminan invalidando la causa, ¿no? Bueno, yo ni me alegro ni me desalegro, solo sé que allí no había terrorismo con defecto de causa, o con problema de forma o con asunto de fondo, no lo había, y bueno, pues mira, mucho tiempo después un fallo en la instrucción de carácter técnico termina invalidando toda una causa, como decíais, después de haber invertido mucho dinero en tratar de demostrar lo que era imposible de hacer. Cristina. Hubo violencia, hubo intimidación, hubo amenazas, otra cosa es que aquello fuera terrorismo. Y es verdad que en España, yo creo que a diferencia de otros países de nuestro entorno, entendemos que el terrorismo es otra cosa, ¿no? Y posiblemente no debiera haber pasado más allá de desórdenes públicos. A mí las acusaciones contra Puigdemont y Marta Rovira por terrorismo también me resultaban un poco exóticas. Al final es una cuestión de fondo. Quizá a los CDR sí es verdad que a los CDR sí se les detuvo con material que podría haber servido para fabricar explosivos. Yo, un poco como Eduardo, pues bueno, esto quizá reconduce la situación. Esto, sin ninguna duda, es muy buena noticia para Puigdemont y para Marta Rovira. Y en el caso de Puigdemont queda pendiente el delito de malversación, que hay que recordar que el Supremo ha señalado que no es amnistiable. Uh-huh. Entonces se quitan de en medio un asunto por una cuestión de forma y no de fondo, que nadie se dio cuenta en 2021 y que ha sido por recursos sucesivos que finalmente se ha descubierto esta cuestión. Y sigue en todo caso el debate sobre la aplicación en su totalidad o no de la ley de amnistía. Nacho. Sí, me ha hecho gracia la expresión alegrarse o desalegrarse en relación a la noticia. Yo ni me alegro ni me desalegro, pero es verdad que probablemente avanzar en relación a este debate pues contribuye, ni que sea mínimamente, a describir y hablar de realidades y no de construir paralelas. Probablemente el tema de fondo que nos señala esta noticia una vez más es pues el evidente conflicto que hay entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo
o ejecutivo respecto a las prerrogativas que cada uno de ellos tienen, ¿no? Y lo más sorprendente probablemente de esta investigación tenía que ver con que 6 años después de las pruebas fehacientes aparentemente de organización terrorista por parte de algunos dirigentes políticos, pues se decidiera en mitad de todo un debate que tenía que ver con la aprobación de una ley de amnistía, iniciarla. Con lo cual, lo que creo que contribuye es a devolvernos al terreno de la realidad y no de la construcción de realidades, que es mejor, por cierto, no haber tenido. Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo. No mires con esta cara, Eduardo Madina. Esto es cosa de estos dos, de Pepe Rubio y Sergio Castro. Siempre que entran pasan cosas. Siempre que entran pasan cosas. No siempre buenas, pero pasan cosas, es verdad. Buenos días a los dos. Buenos días. Venga, con esta música de fondo que debe explicar lo que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana. Sin duda ninguna y desde el principio, porque vamos a ir echando ya la persiana a las secciones de la temporada. Hoy lo vamos a hacer de golpe, vamos a cerrar la persiana de, por una parte, Comando Norte y por otra, mis experiencias. Las vamos a juntar. Sí. Vamos a hacer ahí un combo con todas ellas. No sabremos si tendremos comando experiencia o la experiencia de un comando, pero vamos a juntar a Nacho Carretero, a Aitana Castaño y a Chema Rodríguez para hablar de esto, de verbenas. Ya no hay localidad en España en la que no haya una verbena un día tras otro. Se pueden empalmar los días hasta el mes de septiembre entre verbena y verbena, y lo vamos a hacer con Corita Viamonte, que es la tercera española artista en cantar en la Unión Soviética en los años 70. Vale. Fue Rafael el primero. ¿Y ella? Dicen que Sara Montiel, quizás la segunda, esto no está corroborado. Y Corita la tercera. Y Corita la tercera. Y además vamos a invitar también a Fátima Pego, que es la estrella de una de las orquestas de verano, una de las orquestas más importantes de Galicia y de España. Es la orquesta Panorama, que además hace unos años pasó de la orquesta París de Noia a la Panorama. Hizo un Luis Figo. Eso en Galicia no tiene ninguna gracia, tú te ríes porque no estás allí. No, porque no conozco la rivalidad, claro, yo no conozco la rivalidad entre estas dos orquestas. La rivalidad Madrid-Barça y la estrella del París de Noia se pasó al Panorama. Qué fuerte. Bueno, y hablando de comandos, el artesano viene al mando de uno que va a acabar con los selfies. Es el objetivo que tiene. Pablo Ortiz de Zárate nos explica en su última sección de la temporada cómo evitar que las fotos nos arruinen un viaje. La respuesta está en el arte. Vale. Y después vamos a repasar las 200 variedades distintas que pueblan nuestro jardín. Vale. Hay 200, algunas han muerto. Hay que decirle a los oyentes que tranquilo, que si se le muere una planta, a Eduardo Barba también se le mueren. Y a los donates, a un donate más que a otro. Oye, y hay nenúfares. Hay nenúfares y tenemos al caracol, que lo hemos visto esta mañana. Tenemos al caracol, pero yo, Edu y Cristina, salid a ver el nenúfar, porque es espectacular. Ahora mismo. De verdad, ahí en la terraza. Y vamos a terminar echando también el cierre a 15 minutos de fama con Martín Bianco. Vamos a hablar del efecto Paloma, que es como Paloma Cuevas le ha cambiado la vida al artista Luis Miguel. Como yo te la he cambiado a ti. Es que iba a poner este ejemplo. Me has mejorado tanto. Venga, que lo tenemos que dejar aquí. Eduardo Madina, Cristina de la Hoz, Nacho Corredor. Feliz verano. Igualmente. Y hasta la semana que viene. Yo no estaré. Si vosotros queréis pasaros por aquí, disfrutad vosotros también. Un beso. Feliz verano. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.